Amigos, sean bienvenidos al podcast de Lo Demás Fue Fácil. Hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a conversar con Mari Montes. Muchas cosas interesantes para conversar con ella. Especialmente, entre las cosas que yo quiero conversar contigo hoy, Mari, es el tema de la mujer en los deportes, que es un tema que me parece que es muy fascinante, pero vamos a hablar también de tu vida. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida a Lo Demás Fue Fácil podcast. Chévere, encantada de que estén acá en casa. Además, una mañana de lunes, fresca, cosa que no tenemos tanto en Miami. Una mañana fresca. Y gracias por recibirnos. Bueno, tenemos gente muy amiga aquí. Yocoy Mamata, tu comadre, Jairo Martínez. Así es. Que es parte de todo el equipo la justicia del terreno de juego. Ahora el hombre dedicado a la producción y a la edición. Multifacético. Mira, Mari, tú sabes que a mí cuando empecé a analizar qué íbamos a conversar, porque pudiésemos pasar aquí muchas horas, me consigo con que Mari Montes tiene la capacidad de hacer muchas cosas y hacerlas bien. De todas esas cosas que hace Mari, porque puede ser escritora, periodista, locutora, el anunciador interno de un juego de pelota, cantas también. De todas esas facetas de Mari Montes, ¿con cuál te quedarías? Con la escritora. Sin duda, porque escribir es un acto muy libre. O sea, la primera cosa es que uno escribe, por lo menos yo en mi caso, yo escribo de lo que quiero, cuando quiero, como quiero, cómodamente. Yo puedo escribir casi siempre. Cuando escribo estoy en pijama o con un mono y una franela muy cómoda. Entonces es chévere porque eso es muy libre, es lo que más me gusta hacer. Puedo estar recién levantada, sin maquillaje. Todo lo demás es otra cosa. O sea, vas a estar reportando, tienes que arreglarte. Pero la escritura es algo muy libre. Lo que quiere decir que quizás sea más fácil para ti expresar todas esas cosas a la hora de escribir que decirlo de voz. Sí, después de tantos años que he sido locutora, que he sido anunciadora de un equipo de béisbol, que he estado frente a la cámara en programas de televisión, sin duda escribir es lo que más, o sea, yo encuentro mejores palabras y me es mucho menos complicado conseguir las palabras cuando estoy escribiendo que cuando estoy hablando. Tú sabes que Yocoy Mamata, que te conoce muy bien, y por fíjate que arrancamos por aquí, y a mí generalmente cuando voy a conversar con alguien me gusta que vaya fluyendo, y lo que yo voy escuchando, pues yo voy preguntando. Pero fíjate, ella me habló de Alexis Márquez, y Alexis Márquez te regaló una frase que va muy bien con lo que estás hablando ahora, que es que la musa te consiga sentada frente a la máquina. Si no te encuentra ahí, ella sigue de largo. Es así. Es así, ¿verdad? Es así. Claro, porque Alexis lo decía porque yo fui alumna de Alexis Márquez desde el tercer semestre en la universidad, Okay. en taller de redacción. Y era todos los lunes, todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 12. Y él nos ponía a leer. Después de leer, discutíamos la lectura, dependiendo de lo que fuera, géneros periodísticos o literatura pura y simple, pues. Y después nos ponía a escribir. Y la gente le decía, profe, pero es que no tengo musa, no estoy inspirado. ¿Cómo es? Y él decía, pero es que la musa no existe. Realmente la musa es sentarse en la máquina, en aquel momento era la máquina en la escuela, sí. Sentarse en la máquina a escribir. O sea, no es verdad que viene una entidad y baja y te posee para que escribas. Entonces por eso él decía, la musa que te agarre allí, porque tú estás allí. Antes uno botaba papel, ahora uno sencillamente borra. Sí. Lo mandas para la papelera. Nos pusieron la cosa más fácil ahora. Claro, pero el proceso es el mismo. Claro. Escribes un párrafo, lo lees y dices, esto no me gusta. Y lo borras. Exacto. Y bueno, y la musa va a llegar cuando finalmente, después que escribas 15 cuartillas que no te gusten, una te gusta. Y esa es la que se queda. Y esa es la que se queda, y de ahí arrancas a escribir cuando es una cosa que viene de tu cabeza, porque cuando es una investigación, por ejemplo, yo en Pro Da Vinci, que es el medio donde escribo desde hace 13 años ya, crónicas, Pro Da Vinci tiene como un manual de estilo muy específico. Hay que tener muchas citas,
referencias literarias, todo. O sea, tienes que justificar de dónde viene cada línea que está escrita ahí. Ok. Eso garantiza, por ejemplo, que tú puedas respetes los créditos ajenos, tal. Como debería ser. Como debería ser, en verdad que, Que no se respeta mucho. Tienes que estar muy, muy correcto todo lo que se escribe ahí. Y muchas veces son investigaciones que yo estoy una semana leyendo textos ajenos para poder armar el mío. Ok. Obviamente ahí no es algo de inspiración, sino algo de investigación que tienes después que concentrarte y ordenar para montar una crónica. Yo qué sé, yo he montado, ahorita que Miguel Cabrera empezó con el Hit 3000 y el Jonrón 500, yo empecé a buscar a quién iba dejando atrás. ¿Quiénes son esos seres? Porque muchas veces tú lees, qué sé yo, Roger Hornsby, y nombras 100 veces en tu vida a Roger Hornsby. Ajá, ¿y quién era Roger Hornsby? Hay gente que no lo sabe. No tienes idea de quién era. O sea, ajá, un señor que bateaba mucho. Sí, claro, porque si no, no estaría en esa lista. Es pero... más, te estoy escuchando y me hiciste recordar a Mariano Rivera. Mariano Rivera en su biografía, tú comienzas a leer la biografía de Mariano Rivera y lo primero que él coloca allí echa su explicación de cómo los Yankees lo firman y que fueron solo $2,000 y todo el aquello. cerrador. Pero la parte que me impresiona es que primero él no sabía que al firmar tenías que irte de Panamá. Y segundo, cuando le empiezan a preguntar si conocía a Babe Ruth, no sabía quién era Babe Ruth. Hank Aaron, no sé quién es Hank Aaron. Entonces mucha gente a veces uno habla pensando que la gente conoce a los personajes y de vez en cuando hay que explicar quiénes son. Mira, pero además no solamente ellos, es que no es posible. O sea, yo me encontré con nombres a propósito del récord de Miguel de los 3,000 hits y los 500 honrones de jugadores de 1878. No hay manera que uno sepa de ellos a menos que vayas a la investigación, a las semblanzas, a las biografías que otros escritores hicieron, que recogieron lo que se decía de esos jugadores en la prensa de 1876. Entonces, claro, tienes que buscar todas esas referencias para poder armar tu personaje. Y te encuentras con bueno, Roger Hornsby era del Ku Klux Klan. Imagínate tú. Y criticamos unos cuantos que no entran por otras cosas. Y bueno, entiendes que era él en su época, en el sur profundo, en lo que pasaba en este país. Era otra cultura esa en aquel momento, exactamente. Y tienes que enmarcarlo y a la hora de escribirle a la gente, al lector, quién era, hacerle ver también, bueno, esto pasaba en este contexto. Trasladarlo a ese momento. Para que la gente pueda valorar quién era el personaje. Qué sé yo, por ejemplo, hasta que investigué a Ted Williams, yo no sabía que Ted Williams no fue enterrado y que su cabeza está aparte de su cuerpo. Imagínate tú. Y el proceso, digamos, de funerario de Ted Williams es digno de una serie de terror. O sea, la cabeza se cayó. O sea, no te puedo decir. Wow. En verdad que hay que buscarlo de Pro Da Vinci. Pero es una historia que tú dices, Dios mío, pero en verdad esto es de película de Hitchcock. Pero la protagoniza Ted Williams después de muerto. El gran Ted Williams. Sí, te encuentras con historias así que son fascinantes. Mari, háblame de tus padres. O sea, sé que están fallecidos los dos, pero háblame de ellos y de dónde nace. ¿Solamente béisbol o te gustaba otro deporte? No, me gustan muchos deportes, pero como el béisbol, no. ¿Dónde nace entonces? ¿Cómo entra el béisbol en el corazón? Hay una famosa pregunta que no hice al principio, pero podríamos preguntar cómo llegamos aquí. ¿Cómo llegamos a esta parte de la historia? Pero me quiero enfocar ahora en el béisbol. ¿Cómo entró el béisbol en el corazón de Mari Montes? De toda la vida, porque mi papá era médico traumatólogo. Y él trabajaba en la Universidad Central de Venezuela en la dirección de deportes. Era el médico que reparaba a todos los atletas de la universidad. Ok. Los que hacían deportes para la universidad, el del atletismo, en la esgrima, en la natación, todos tenían que pasar por la dirección de deportes por el servicio médico. Allí, mi papá, a ver, cuando él se gradúa de médico, que él jugó en el equipo AA de la UCB toda su carrera, además brillante jugador de segunda base,
termina la carrera y hablan con el rector Bianco, mi papá y Miguel Sanabria, que había sido un multiatleta, salón de la fama del deporte venezolano. Él jugó fútbol y era arquero vino tinto además, el pez volador. Luego, en béisbol era el Caribe Sanabria, jugó con el Cervecería y jugó con el Pampero. Y además jugaba baloncesto, en verdad, y voleibol. Multiatleta. Un multiatleta. Era el mejor amigo de mi papá. Ellos van y hablan con el rector Bianco para que les permita seguir jugando béisbol porque ya se graduaron. Y fundan esa liga de egresados que terminó en la Caimanera de todos los miércoles. Esa Caimanera, cuando yo nací, ya existía, obviamente. Mi papá se graduó en el 54. Ok. Yo iba al estadio con mi papá los sábados que se jugaba béisbol. ¿Cuántos hijos eran? 3. Mi ¿Solo hermana ibas tú? mayor, yo en el medio y mi hermano Pedro menor que yo. ¿Tú solamente lo acompañabas? Sí, solamente. Ok, sigamos. O sea, le gusta, sí, o sea... O sea, ni siquiera el varón. No, o sea, no. Cosas de bueno. Cosas de gusto. A mí me gustaba Ok. llenarme de tierra, me gustaba ir al estadio, me ponían que se a lavar las pelotas, cosas de chamo. Ok. Y mi papá, además, obviamente, como todos los papás de la época, veía el béisbol que transmitían, que era el juego de la semana y otro juego más por ahí. Sí. No había mucha oferta. Ujú. Tenía onda corta, oía los juegos en radio y yo me ponía con mi papá a oír los juegos de Grandes Ligas. Y entonces, nada, mi papá era muy feliz, realmente se divertía horrores viendo béisbol y yo creo que esa fue la conexión. Porque cuando mi papá estaba viendo béisbol era demasiado divino, porque estaba muy feliz, incluso cuando perdíamos, cuando perdía el Caracas o perdían sus Yankees. Y bueno, me quedé, fue como una conexión. Y después fue como que algo de los dos nada más, o sea, donde estábamos, el béisbol era un sitio donde nada más estábamos nosotros dos. Mi mamá no le gustaba para nada, mi mamá era enfermera. Se conocieron, obviamente, en los hospitales, qué sé yo. Pero a mi mamá no le gustaba el béisbol para nada. Le parecía que eso podía hacerme menos femenina, que cuando yo iba al estadio llegaba sucia, con la ropa sucia, mojada. O sea, a mí me llevaban al estadio y mi papá me dejaba con Chivita, Lezama. Ok. Entonces Chivita se iba como siempre. O sea, Chivita siempre ha hecho lo mismo. Sí, ¿no? sí. Entonces Chivita se iba con su trompeta, corneta, para el lado de Magallanes o de La Guaira del equipo visitante. Pero si era un La Guaira Caracas o un Magallanes Caracas, le tiraban cosas. Y yo iba más atrás y lo que le tiraban a Chivita me caía a mí también. Y a todos los niños que íbamos atrás de Chivita. Ok. Entonces, claro, yo llegaba a la casa y mi mamá, cuando me tenía que cambiar y tal, la ropa olía a cerveza, a refresco, a cualquier cosa que tiraran. Y a ella le parecía horrible. No te lleves a la niña. Pero yo gozaba mucho con mi papá. ¿En qué año falleció tu papá? En 2009. O sea, estamos hablando, sí, ya son 14 años, ya van a ser 14 años. ¿Tienes algún recuerdo? Es un bonito recuerdo. ¿Tienes algún recuerdo especial, pero ya después con Mari Montes siendo parte del juego? O sea, lo eras antes, pero ya ahora trabajando. Bueno, mucho, porque a mi papá le encantaba, a mi papá le encantó que yo tuviera ese trabajo. A mi mamá le parecía como que vas a salir tarde, yo no sé qué, y ese trabajo, ¿qué trabajo es ese? Nada más para que te oigan nada más en el estadio, si tú tienes un programa de radio, bueno, sí, pero yo no iba a dejar la radio. Pero a ella le parecía eso. De hecho, mi mamá nunca fue a... Mi mamá no supo jamás cómo era mi trabajo, nunca. Nunca, o sea, no le gustaba, en serio, para nada. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni Elinor, nunca fueron al estadio, nunca. O sea, que eso ratifica lo que decías hace poco, que era una relación especial entre tú y tu papá. A mi papá sí le encantaba y se las echaba y todo. Porque mi papá era como muy dicharachero. Mi papá era un bonche, la verdad. ¿Y por qué saliste de los Orioles y era de los Yankees? Seguiste los del Caracas, pero no los Yankees. Bueno, pero eso es otro cuento. Ah, ok. No, yo no soy de los Yankees para nada. Pero mi papá, un A ver. cuento cómico, Ajá. yo trabajando con los Leones, era manager John Stern. Ok, sí.
Y mi papá, el Caracas estaba perdiendo. Y mi papá, yo voy saliendo y mi papá con una hoja de cuaderno de rayitas me entrega un line-up que él hizo. Ok. Y me dice, mira, yo hice este line-up porque con este line-up el Caracas va a ganar para que se lo deje a John Stern. Y yo, para no tener una discusión, o sea, para decirle, papá, ¿tú crees que yo le voy a dar un line-up a un manager? O sea, tú estás loco. Agarré mi hoja y se la di al loro, le dije al loro, que era el cuidacuarto de los Leones del Caracas. Sí. Le dije, loro, mira, y conocí a mi papá de la Caimanera, porque la Caimanera jugaba con el profesional andando, o sea, con el torneo andando, y tuvieron problemas porque muchas veces llegaba la transmisión de televisión y ellos no habían terminado de jugar su Caimanera. Imagínate. Y bueno, tenían que esperar los canales, porque realmente, como decía mi papá, este estadio es de nosotros, Sí. de los ucevistas, así que se esperan. Y así esperar los canales. Y bueno, esos eran unas peleas que se formaban con los dueños de los equipos, siempre, y los profesores y egresados de esa liga, ¿no? Y se la di al loro, y el loro me dice, no se preocupe, yo le voy a decir que se la dimos. Porque imagínate tú la falta de respeto que tú le entregas a un manager un line-up. Sí. No, que mi papá dice, sobre la base de que a él le parece que él es Casey Stengel, que pongas ese line-up. Pero eso era mi papá, era así. Mari, tú decidiste entrar en un mundo, hablaste hace poco de estar en las épocas. Quizás ahora sea un poco más accesible. Quizás porque ayer comentaba con Yoko casos que todavía ocurren con las mujeres en los deportes. Y tengo un caso muy reciente en Maracay. Es más, yo creo que tú supiste ese dato y creo que también hiciste lo mismo que hice yo, que fue tratar de hablar con la muchacha. Pero en esa época me imagino que era mucho más duro que ahora, pero cuando te escucho que dice que ibas con Lezama corriendo por el estadio y por donde iba él ibas tú más atrás, quizás tuviste una ventaja. Desde pequeña te vieron. ¿Fue fácil o fue difícil entrar en un mundo, entre comillas, de hombres? Porque yo no creo mucho en eso, pero bueno, vamos a tomarlo en ese punto. No, bueno, mira, es que es, digamos, como uno decide con qué se queda. Yo cuando entré en el béisbol, obviamente me encontré con el machismo, me encontré con la misoginia, con los tipos que desprecian a las mujeres por ser mujeres, y sencillamente ni siquiera saben, todavía están por ahí, ni siquiera saben si yo sé algo, ni siquiera saben si yo estudio el béisbol, cuánto béisbol he visto, con quién he conversado de béisbol, porque ellos asumieron desde el principio que yo, por ser mujer, estaba descalificada. A mí Gonzalo López Silvero, que fue, digamos, mi primer gran mentor, yo he tenido 2 mentores en el béisbol, además de mi papá, obvio, que son Gonzalo y Rubén Mijares. Mi respeto. Y Gonzalo me dijo, mira, te va a pasar como cuando manejamos, que una mujer comete una infracción, perdón, un hombre comete una infracción y uno dice, este tipo sí es abusador o le sueltas una grosería. Pero si es una mujer, lo primero que, ves que tenía que ser una mujer. Te va a pasar porque van a decir que tú no jugaste, que tú no sabes de eso, que cuánta pelota has visto tú. Y te van a descalificar. Entonces estudia mucho, oye, pregunta a quien debes preguntar. No preguntes para que te respondan y no escuches. Cuando preguntes, escucha lo que te están respondiendo. Okay. Porque muchas veces caemos en eso. Preguntamos, sí, nos responden y no escuchamos. Es correcto. Búscate la gente que te va a aportar y quédate con eso. Fíjate que me pongo los ojos me brillan porque te estoy escuchando y hay que escuchar los consejos que le daban a uno. Claro. Entonces, bueno, me dijo, y ve al estadio bien vestida, quiere decir, no vayas en minifalda, no vayas con un escote, que los peloteros y quienes estén allí les quede claro con tu actitud. Y actitud implica también cómo te vistes, que tú no estás buscando novio en el estadio, que tú no eres de esas muchachas que están allí coqueteando para levantarse un jugador, para levantarse un técnico, que tú estás trabajando. Y cuando uno va a trabajar vestido de una manera. Exacto. Así no hay posibilidad de que nadie se confunda. Iba así, en jeans, con una falda
larguita, nunca fui con una minifalda, nunca fui con unos shorts, nunca fui con un straple, con un escote, jamás. Y nunca tuve ningún problema de verdad de confusión con los jugadores. A mí el machismo no me, digamos, tuve un episodio con un pelotero a quien le advirtieron que yo iba a entrar al clubhouse a hacer un trabajo periodístico y no se quiso vestir. Y luego los propios jugadores lo hicieron vestirse. Y la verdad es que yo entré al clubhouse, evidentemente te das cuenta que no está vestido y no lo vi más. O sea, es una imagen que tengo, la verdad, muy borrosa. Sí. Y que ya después, sobre todo trabajando aquí en Estados Unidos, uno desarrolla la mirada que no ve. Que sabes que estás rodeado de unas personas que se están cambiando de ropa, que por fracciones de segundos se quedan completamente desvestidos y tú no los estás viendo porque tú no entraste al clubhouse a verlos. Sí. Entonces, y le pasa a los varones y a las mujeres. Creo que ahí el pudor no tiene distingo. Eso a mí, la verdad, me pegó en el principio, pero me dio una fortaleza. No tengo que verlos y ya está. Con no voltear para allá tengo. Quien se quiera desnudar, que se desnude. Exacto. Me volteo para el otro lado y punto. Y te repito que los peloteros lo hicieron vestir. Me encontré con machismo en los colegas. Me encontré con faltas de respeto en los colegas. Quizás hasta más que los mismos atletas, ¿verdad? No, te repito. Un solo jugador hizo lo que te cuento. De resto, yo de los peloteros, lo único que he recibido siempre ha sido respeto. Ha sido disposición de hablar conmigo. Cuando era joven, pues yo tengo ya 55 años, tenía 27. 26, acababa de cumplir 27 años exactamente. Y bueno, cosas como que, a ver, inventos Estamos hablando de los colegas, ¿no? de los colegas. Ok. Inventos como que tienes un novio pelotero. Sí, no, es que esas cosas que además Eso como se caían por su propio peso, porque yo además prácticamente muy cercano de entrar en el béisbol, ya tenía a Daniel y no podían estar inventándome historias, pero aún así, el que quiere inventar historias va y las inventa. Y si tú te quieres amargar por eso, es algo que no te puedes detener. Sí. Porque uno sabe lo que uno hace, uno sabe lo que uno es, y no te puedes poner a escuchar lo que todo el mundo dice porque te vuelves loco. Por eso te digo, yo me quedé con lo que me dijo Gonzalo, con lo que Gonzalo me ayudó, me quedé con lo que me dijo Rubén. Yo me iba con Rubén de Spring Training, por Arizona, por aquí, y era, Rubén, háblame de la Serie Mundial de tal año. Y Rubén era un libro abierto, una enciclopedia. Lo Entonces máximo. aprendías de él. Lo máximo. Cómo hacer una entrevista, cómo abordar una entrevista con una figura como Rod Carew, por ejemplo. Esas cosas. Entonces, yo me quedé con eso, Pascual, porque lo otro no lo voy a cambiar. El machismo... No, todavía sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Tú lo ves... Con todo lo que ha avanzado, sigue ocurriendo. Yo siempre digo este ejemplo, y yo sé que molesta, pero es una realidad irrebatible. Tú puedes ver en cámara, y es lógico, y debería ser para los dos lados. Tú ves en cámara a comentaristas varones que pueden ser gordos, que pueden ser feos. A muchos de ellos los hemos visto envejecer en cámara. Los hemos visto quedarse calvos. Y ojo, eso que estás contando pasa en todos lados. En el cine pasa también eso, por ejemplo. Ajá. Eso que vas a contar. Y a una mujer no. Una mujer, para estar en cámara en los deportes, tiene que parecer una Miss. Tiene que aceptar que el productor o productora le ponga unos shorts, una minifalda, la ponga a dar la vueltica, mientras una cámara le enfoca sus curvas. Eso es machismo puro y duro, y además es feo.
Es un irrespeto. Es un irrespeto. O sea, jamás una reportera debió dar la vueltica para que el camarógrafo enseñara como si fuera una yegua Sí, pasa mucho. sus curvas. Pasa mucho. O sea, no, la vueltica la dan las yeguas, tú lo sabes, tú eres hípico. Sí. Una mujer no tiene que estar dándole la vueltica a nadie, a menos que esté en un concurso de belleza, pero aquí están trabajando. ¿Por qué una mujer no puede envejecer en cámara? Si más bien, o sea, tú me pones a mí, me preguntas a mí, ¿cuánto ha cambiado Mari de 1995 cuando empezó a esta de 55 años Físicamente. en 2023? No, físicamente obviamente cambié mucho. Tengo 30 años de más encima. Tengo canas, arrugas, líneas de expresión, no me echo ningún retoque, me veo como me veo. Pero yo sé más de béisbol ahora. Yo tengo más cuentos que compartir con las audiencias ahora. He visto series mundiales, más juegos de estrellas, he conversado con más jugadores, con más managers, con más gerentes, conozco mejor cómo se mueven las grandes ligas, porque ahora cubro las grandes ligas. Sé qué es lo que pasa en una oficina de sabermetría. Eso no lo sabía yo en el año 95. Bueno, pero aquí es, y con esto me voy a recorte, y aquí es cuando gracias, yo siempre he dicho hace muchos años, que las redes sociales llegaron a salvarnos a nosotros, en muchos sentidos. Malos salarios, pésimos salarios. En el café, con lo que tú estás contando ahorita, en los medios tradicionales no saldrías, pero las redes sociales sí te permiten hacer el trabajo. Entonces, yo siento que todo esto de los medios y todas estas cosas nuevas que hay ahora, todo este modernismo donde hacemos cosas que antes necesitábamos una industria para poder hacer, un canal, una cosa de esta, se abrió completamente y eso ha comenzado a cambiar. Por lo menos tienes la posibilidad de cambiarlo, a diferencia de lo que hubiese pasado antes. Sí, bueno, yo lo cambié cuando empecé a escribir. A ver, cuando yo decidí que yo no iba a permitir que mi carrera dependiera de mi físico. Uh-huh. Porque me pasó, bueno, después que Daniel nació, que yo engordé 23 kilos, pues yo me comí todo lo que me encontré. De Coima se ríe, pero es verdad. Y cuando volví a Globovisión, me dijeron, así no vas a ir a cámara, al aire. Imagínate Porque tú. estaba gorda. Y las mujeres gordas no pueden estar en cámara. Los hombres gordos sí. Sí. Qué bueno que ustedes gorditos pueden estar en cámara, pero las mujeres no. No puedes. Entonces, bueno. Después regresé a Televen en un segmento que se creó de Grandes Ligas en Flash, que lo conducía Gilberto Correa, que es alguien a quien le agradezco siempre mucho. Después de eso, hay un casting en Televen para hacer un programa deportivo. Y me llaman. Cuando yo llego a la sala VIP antes de maquillaje, me encuentro con 5 mises, incluyendo la Miss Venezuela de turno. Imagínate tú. Yo entré, obviamente, Pascual, te lo juro, como dicen, la procesión va por dentro, pero yo lo que pensaba era, ¿qué hago yo aquí? A mí no me están buscando. A mí me llamaron porque alguien dijo, llamen a Marimonte. Bueno, Mari, yo vi casos, no voy a dar nombres, yo vi casos, que los vi, casos de mujeres contratadas para hacer béisbol. Recuerdo un caso particular para hacer béisbol, una niña muy linda, pero no sabía absolutamente, no tenía ni idea, nada. Ojo, he conocido casos también de mujeres que han llegado al medio y no conocen nada, pero tú ves todo lo contrario, la intención de aprender y seguir adelante. Muchas lo han Casos como el que tú estás contando, y ya a mí me consta de casos que los viví en persona, pero viví otros casos donde yo decía, Dios mío, pero ¿cómo puede estar aquí si no sabe nada? Porque no les hace falta saber nada. Pero a la vez eso va en contra hasta de ustedes mismos. Claro, pero bueno, porque es que el machismo no es nada más de los hombres. A ver, ese es un punto, ya, déjame ese punto ahí, vamos a eso, esto está bueno. Vamos a ir al corte, estamos en Lo Demás Fue Fácil Podcast, estamos conversando hoy con Mari Montes, eso está buenísimo. Más adelante tenemos cosas muy, muy buenas para ustedes, pero seguimos adelante y seguimos conversando con Mari. Aquí
Aquí estamos, amigos, de regreso. Estamos en Lo Demás Fue Fácil podcast. Hoy tenemos una invitada de lujo. Estamos hablando con Mari Montes. Y el tema está interesante, Mari. Quedamos en que, yo no sé si llamarlo enemigo. Puede ser, no, enemigo no. A veces las distracciones, vamos a utilizar esa palabra, no solamente está entre los hombres, también está entre las mujeres. Sí. Esto que te estoy contando, Bueno, porque te hablando, estaba contando de que ajá. pasó en Televen, era una mujer productora Bueno, imagínate. la que tomaba esas decisiones. Y su decisión fue, bueno, tiene que estar al aire una Miss. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hace la Miss si no sabe nada de lo que va a hablar La para Miss aceptarlo? la Miss leía el teleprompter. Y a veces decía Derek Jeter. Imagínate. Pero no importa, porque la concepción ejecutiva de la producción ejecutiva es que eso es lo que le gustaba a los hombres, una mujer bella. No importa si dice Derek Jeter. Entonces, ¿será que los hombres, voy a utilizar el término que me dijo una amiga mía estos días, entonces los hombres son muy básicos a la hora de ver a la mujer en los deportes? O eso era el análisis, así de ¿O básico. realmente lo son? No sé, no creo. Yo creo que no. Mi experiencia... Me preguntas a mí, te diría Mi que no. experiencia con la audiencia es que no les importa un pepino, sino que les des información del deporte Yo que pienso aman. igual, yo pienso igual. Más nada. Así que no importa. Entonces, ese día, obviamente yo hice mi casting sabiendo que a mí no me estaban buscando, pero el director, como yo había trabajado en el canal, era mi amigo. Cuando yo salí me dijo, Mari, hiciste un gran trabajo. Él me conocía, porque me acuerdo que me dijo, pase lo que pase. Yo le dije, tú sabes lo que va a pasar. Cuando me monté en el carro, que iba manejando, mira, nunca se me olvida, porque iba enfrente de Ciudad Banesco. Ok. Y dije, a mí no me van a llamar, porque están buscando una Miss y yo no parezco una Miss. Además, ¿sabes la típica cosa que yo tenía un amigo diseñador? Me puso un taller de lino bellísimo, azul cielo, y tal, la maquilladora de Televen, que era pana, me maquilló, que yo me sentía súper linda, pero en lo que entré a esa sala dije, wow, para empezar, el chichón de piso, con aquellas niñas altísimas, yo mido 1,63 y no usaba tacones, no uso. Total que yo manejando empecé a llorar, porque me sentí, o sea... Es impotencia. Impotencia, porque ¿qué voy a hacer? O sea, no depende de mí. Y eso fue lo primero que vino a mi cabeza, no depende de mí. Y si no depende de mí, yo tengo que hacer algo para trabajar y que mi trabajo no dependa de la decisión de unos ejecutivos o ejecutivas. Y dije, yo voy a crear mi sitio. Sigo obviamente con Por la Goma en la radio, pero además voy a escribir. Porque para escribir, como te decía al principio, no hace falta más nada que conectar la cabeza con los deditos. Eso es como que llegó la musa, empecemos a escribir. Exactamente, y vamos a darle, y yo voy a ser una ancianita que voy a llegar al estadio, ojalá que no la necesite, pero si necesito una andadera, llegaré con mi andadera. Prenderé, no sé cómo serán las computadoras cuando yo tenga 80 años, pero esa es mi intención. O sea, estar en el béisbol hasta que yo quiera, no hasta que quiera alguien. Si yo hubiese dependido si yo no tomo esa decisión... Se hubiese acabado. Claro, con 55 años y con canas. Se hubiese acabado. Por favor, pero nada que buscar. Tú sabes que yo siempre recuerdo, y aquí vamos a tocar el punto de los hijos, porque las mujeres cuando ingresan a esta industria tienen muchas cosas también en contra. Muchas mujeres se les va la vida y no tienen hijos. Y eso me recuerda a mí siempre a Peggy Quintero, porque yo tuve la posibilidad de estar en una conversación, aparte que a Peggy la amo, pero yo tuve una oportunidad de estar en una conversación entre Peggy Quintero y Giselle Rondón. Giselle Rondón era una muchacha que en ese instante estaba en la gerencia de comunicaciones de Cocodrilos de Caracas. Y yo recuerdo que ella le dijo allí, le preguntó que si pensaba tener hijos, que cuándo pensaba tener hijos, y Giselle en ese momento no estaba en sus planes tener hijos. Y ella le dijo, no pierdas mucho tiempo, porque el problema de las mujeres, cuando nos dedicamos a esto, es que nos entregamos tanto, pasa el tiempo, el medio te dice que no puedes quedar embarazada porque no puedes esperar ese tiempo, se va el tiempo y cuando vienes a ver nunca tuviste hijos. Peggy no los pudo tener, no fue tu caso, tú sí pudiste tener tus hijos. En algún momento eso, o sea, ¿realmente afecta eso a la mujer? Es así como lo dijo Peggy también, me parece que lo dijo también para Giselle. Mira,
Uno se organiza. ¿Cómo fue estar embarazada y trabajar, por ejemplo? Bueno, Porque vi una yo- foto... Yo trabajé Ajá. todo el embarazo de los dos niños. Bueno, no, el de Santiago no. Pero el de Daniel sí. Todo el embarazo, porque yo salí embarazada del chino en julio. Ok. La temporada de octubre O sea, tenías unos 4 o a 5 meses. enero. No menos, tenías como de julio a octubre en Sí, 3 no, meses. toda la barriga. Prácticamente fue creciendo esa barriga en el estadio. Es increíble que este muchacho haya salido de La Guaira. Y él nació en el 97, fue la final Caracas-Magallanes, la segunda final. Y esa final fue a 7 juegos. 97, 96, 97. 96-97. Ok. Fue a 7 juegos y 31 de enero. Daniel nació el 4 de marzo. O sea, yo estaba... El doctor Germán Medina subía y me decía, la camilla, todo está ahí esterilizadito, chévere, para si vas a parir aquí, porque él echaba broma. Ok. Porque yo no me detuve por embarazo. A mí Reagan me decía, te voy a mandar line-up, no bajes esa escalera. Y yo le decía, yo estoy embarazada, yo no estoy enferma. Y yo subía, además me hacía bien. Subir y bajar escaleras es algo que recomiendan a la mamá cuando tienen la barriga bien avanzada. O sea, hice mi barriga. Y después cuando Daniel nació, me tomé los 3 meses como que normales, pero yo amamanté a Daniel 9 meses. Yo amamanté a Daniel en el estudio de la radio. Bueno, nadie te está viendo. Por eso que me encanta más la radio que la Nadie te está televisión. La viendo. televisión Yo, no tiene que estar arreglándose. Lo llevaba en el coche. Luego ya, cuando estaba más chiquito, Yocoima, que es su madrina, yo llegaba a trabajar y se lo daba a Yocoima el coche, toma, aquí está el muchachito. Y me ponía yo a anunciar el juego y no sé cuánto. Y bueno, por eso es que él creció ahí, literal, desde la barriga. Luego, yo tuve una bebé que murió, Lucía, en el año 2002, que fue hasta el año que trabajé con Leones, porque ya después quedé muy triste y después salí embarazada de Santiago y decidimos en familia no seguir, porque es un trabajo muy rico y todo eso, pero obviamente hay días que sales a la 1 de la mañana. Sí. Y pasaron cosas como de inseguridad y no sé cuánto, y bueno, yo lo dejé, me fui para mi silla de fanática. Pero amamantaba al chino, después me lo llevaba para la radio, me lo llevaba para el estadio, me lo llevaba para el canal, me lo llevaba al programa de radio, o sea... Fue algo más o menos parecido en situaciones distintas a lo que contabas de tu papá. Yo no quería tocar el tema Lucía, pero tú acabas de nombrarla. Incluso hay una canción de Joan Manuel Serrat que refleja un poco ese momento. ¿Es el momento más duro para Mari Montes? Sí, para cualquier persona. Sí, eso es muy Porque duro. no estás esperando que tú estás esperando tener un bebé, no un ángel, ¿no? Entonces la gente te dice, ¿tienes un ángel? Y tú dices, sí, bueno, chévere, pero yo quería un bebé. Una niñita, tendría 20 años, Lucía. Imagínate. Le pusimos así por la canción. Fue una de mis canciones favoritas de Joan Manuel Serrat. Y bueno, nada, esas cosas que yo aprendí con eso a lo que es la resignación de corazón. Cuando no puedes hacer nada. Cuando tú dices, adiós, lo dejo en tus manos. Entiendes que cuando tú rezas el Padre Nuestro dices, hágase tu voluntad. Exacto. Y lo dices. Pero cuando estás en eso, tú dices, lo dices en verdad entiendes lo que significa, hágase tu voluntad. Y bueno, se hizo su voluntad, esa fue su voluntad, yo no sé por qué. Recuerdo que José Visconti en el cementerio al día siguiente me dijo, son los misterios. Visconti. Y yo entendí, Joseito, que casi fue cura, que eso significa que no sigas preguntando, porque no tiene explicación. Sí. ¿Por qué se muere un bebé? No tiene una explicación. Sí, hay una bacteria del quirófano, en el caso de Lucía, pero cualquier caso, Sí. realmente puede haber una explicación científica, médica, qué pasó. Pero la explicación que tú estás buscando no existe y ya. Son las preguntas de la vida que... Tú sabes que ya que nombraste a José, yo recuerdo que
a veces nos tirábamos unas escapadas del trabajo en Meridiano. Y yo recuerdo que él recuerdo siempre que sí usaba un celular, tenía un celular, no sé, muy pequeñito. Recuerdo que atrás le colocaron los números. Me imagino que eran los números, no sé, su esposa, qué sé yo, pues no tenía ni idea cómo manejar eso. Pero me acuerdo que un día de eso que sacó ese celular, yo no sé por qué hablamos de la muerte. Y él dijo que todos los días se levantaba dándole gracias a Dios por la vida, pero que a la vez le decía a Dios que si ese era su último día, de alguna u otra forma se lo hiciera saber como para él. No sé si realmente fue así, No, pero cuando su esposa cuenta que cuando José ingresa a la clínica, José llegó como era él. Llegó dicharachero, le decía a las enfermeras que si se veía tan mal, y bueno, ese día partió. sí. Bueno, aquí no sé. Yo fui su compañera en la radio, en Capital, tuvimos un programa que se llamaba Haciéndole Swing. Leonardo Aranguibel, Joseito y yo. Era muy chévere ese programa, muy rico, porque Joseito era tan buena onda, ¿no? Uf, ojalá existieran más José en este Sí, negocio, seríamos bello, más felices bello todavía. personaje. No, Joséito era una cosa, yo lo considero un padre. Yo me acuerdo que él me decía, eh, hijo, tenga siempre allí una camisita, tráigase una corbatica y un saco, téngalo ahí guardado. Usted no sabe en qué momento aquí se abre una puerta y usted está listo para ir al ruedo. Y así fue, tal cual como lo dijo. Así ocurrió. O sea, uno de esos personajes, hemos nombrado dos personajes. Yo te escucho hablar y a la vez son personajes que han pasado por tu vida, que han pasado por la mía y nos han marcado los dos. Hablaste de Rubén Mijares, ahora estamos hablando de José Visconti. Creo que así pudiéramos sacar muchos más personajes en esta historia. Seguro. Ahora, mira, cuéntame un poco. Yo creo que la llegada del Extrabase. ¿Cómo nace el Extrabase? Mira, el Extrabase es un invento de Daniel, mi hijo, con ahora es su socio Julio Muñoz. Estábamos en EBTV con un programa de deportes que era diario. En EBTV hubo una, que es El Venezolano TV, cambió de nombre del Venezolano TV a EBTV. Okay. Y en esa reestructuración se hizo... A ver, la programación del aire la cambiaron y el programa deportivo salió y se convirtió en un segmento en el noticiero y ya no hacían falta 3 personas. Entonces, me dejaron a mí como ancla de ese segmento deportivo y salieron Daniel y Julio. Daniel tenía unos meses allí nada más. En lo que eso pasó, ellos dijeron, bueno, pero no vamos a quedarnos sin hacer lo que nos gusta. Y entonces inventaron el Extrabase primero como medio impreso, porque la experiencia de Julio era con el Venezolano periódico, y entonces inventaron el Extrabase como una revista quincenal. Y les fue muy bien, se distribuía gratuitamente en varios lugares, Okay. Consiguieron unos anunciantes. Y ya después de eso, lo que ha hecho el medio como tal es crecer. Daniel me llamó para que me incorporara de alguna manera como consejera, como apoyo en la cosa editorial. Mi primera serie mundial la cubrí invitada por el Extrabase. Yo todavía no era como staff, porque lo que se hacía era el medio impreso nada más. Ellos hicieron unos redactores, Daniel te contará más, obviamente. Pero ya después de ahí, la página web comenzó a crecer, se hizo el canal de YouTube, las redes comenzaron a crecer muchísimo, sobre todo el Instagram, que es una red tan difícil para Sí. ganar seguidores, para crecer, y lo logró. Se ha ido convirtiendo en un medio referente, no solamente para los venezolanos que están fuera, también los que están en Venezuela, los peloteros están pendientes, lo vemos porque nos siguen, porque dan likes a trabajo, no necesariamente que ellos estén. Cuando estamos en series mundiales o en juegos estrellas que nos ven que somos el Extrabase, inmediatamente buscan conversar con nosotros, cosa que nos agrada mucho porque, bueno, ellos son nuestro principal objetivo. O sea, el Extrabase ha crecido más, pero el objetivo primordial, que era llevarle a los lectores, y ahora ya no son lectores, sino a la audiencia, porque abarca lectoría y también audiencia audiovisual,
a través de los medios y de las plataformas. La idea es llevarles información de los beisbolistas venezolanos que están en las grandes ligas, de los caribeños, pero con énfasis, por supuesto, en Venezuela. Y cuando el béisbol de grandes ligas termina, informar a todos lo que pasa en las ligas caribeñas y específicamente o con énfasis en nuestra liga venezolana. Bueno, ese punto lo voy a tocar más adelante. ¿Cómo conociste a Daniel? Uy, no, yo a Daniel lo conocí en la universidad el primer día de clase. Él estudió arte. Ok. La escuela de arte está al lado de la de comunicación. Compartíamos cafetín. Y la verdad no me acuerdo, como que a mí me gustaban sus rulitos. Siempre lo vi, siempre. O sea, yo entré en la universidad de 17 años, calcula. Imagínate. O sea que son más de casi 40 años. Casi ya. 40 años. Y luego teníamos amigos comunes, nos veíamos en fiestas. Y comenzamos a salir a partir de un día que nos vimos en el universitario. Un día que perdió el Caracas, por cierto. Él es caraquista. Y yo me acuerdo que le dije, qué bueno que los fanáticos caraquistas vienen aunque el equipo está perdiendo, porque estábamos eliminadísimos. Ok. Y nada, comenzamos a salir y bueno, hasta el sol de hoy. ¿Cuánto tiempo casados? Casados, nosotros nos casamos, ya había nacido el chino. Casados, Yoko. Como veintitantos, 22. 22. 22 años. Ajá. Y cuéntame cómo ha sido la vivencia en estos 22 años. Ay, mira, muy rico. Daniel, creo que es el único, yo no sé si otro hombre se hubiera podido casar conmigo. Y me hubiera, porque no debe ser fácil. ¿Qué signo eres tú, Omar? Tauro. Yo me veo a mí misma, o sea, como si fuera una gente ahí diferente, ¿no? Ajá. Ajena. Y no puede ser fácil. O sea, ni mis horarios. Yo puedo estar de marzo a noviembre todas las noches de mi vida dedicada al béisbol. Si Daniel no hubiera sido un fanático de béisbol y un hombre comprensivo a eso, creo que no lo hubiera soportado. Saber que tu esposa se va de viaje y es la única mujer en el grupo. Uh-huh. Llegar tarde, relacionarme básicamente con hombres en la mayoría de los casos. No es fácil. Yo lo veo y no puede ser fácil. No, tiene que haber amor, sin duda. Amor Bueno, es que el amor parte amor, comprensión, confianza. Admiración. Todo eso. Daniel además es un ejecutivo de televisión, es un hombre de producción de televisión, que a su vez ha trabajado también toda la vida con actrices, con modelos, con misses, que le han tocado como manejo de talento. Uh-huh. Si no tuviéramos una relación tan sana, de confianza, porque al final, ¿qué puede hacer Daniel? Si no confiara en mí, o qué puedo hacer yo si no confiara en él. Sí. Nos volveríamos locos. Totalmente. Oye, hoy Daniel va a trabajar con 5 modelos, con una tipa que está buenísima, me vuelvo loca. Uh-huh. O Daniel, o sea, no, creo que somos el uno para el otro. O sea, aunque suena ridículo, pero es verdad. No, suena bien, suena bien. No pudiéramos estar juntos. ¿Cómo fue ese momento de decidir irse de Venezuela? ¿Se prepara uno puede prepararse para irse de su país? No. ¿O nunca estamos preparados para partir? No estás preparado. Bueno, yo no me quería venir. La decisión la tomó Daniel, papá. Y fue en 2014, estaban las protestas, Daniel estaba ya en la calle protestando, tenía 17 años, que era la edad promedio de los niños que se llevaban presos y a los que maltrataban y eso. Y Daniel me dijo, mira, yo me voy a ir. Yo no quiero ir a buscar a Daniel en la comisaría, ni mucho menos en la morgue. Y voy a buscar trabajo. Eso me lo dijo como en abril. Y yo le dije, bueno, ok, ajá. Yo no tenía trabajo porque yo me había renunciado a Globovisión. Después me había ido para el Universal lo compraron otra vez otras manos
pro régimen, y me fui del Universal. Yo digo que me perseguían para donde yo iba y un chavista compraba la cosa. Y me quedé sin trabajo. Daniel podía con las cuentas, pero yo no soy del... Sí. Uno tiene que trabajar, pues. Y realmente él me dijo, mira, si no nos vamos, tú vas a terminar trabajando en los canales del Estado, que son los que transmiten béisbol, Sí. porque no tienes trabajo. Y yo, bueno, ya veré, tal. Pero lo dejé lo eché como en saco roto. En octubre me dice, el 2 de enero tengo trabajo en Miami, en no sé qué compañía y tal. Nos vamos en diciembre. Wow. Y si tú no te quieres ir, no te vayas. Pero yo me voy a ir con los niños. Obviamente era como una manera de presionar. Y yo recuerdo, mira, a mí me costó tanto venirme que yo empecé a embalar. Nosotros nos vinimos el 27, como el 18 de diciembre. Yo no recogía ni un tenedor. Yo no recogía ni nada, una camisita, unas medias, nada. Y Daniel me preguntaba, ¿no vamos a recoger? Sí, yo lo voy a hacer. Después fue una tropa de amigas mías a ayudarme a embalar lo que teníamos que embalar y hacer las maletas. ¿Qué fue lo más duro de dejar de Venezuela? A mis amigos. Uno, bueno, sí. Cuando uno llega aquí, estamos en el mismo país, pero sin duda, cuando uno sale del terruño, eso creo que es una de las primeras cosas que afecta. Y más un país como este, ¿no? Sí, los amigos, objetos, muchos objetos, cosas que tú quieres, pónchale, que tú dices, esto es tan entrañable, esta cosa. Yo dejé pelotas, que me encantan, las pelotas autografiadas, dejé cuadros. Y siempre digo, voy a mandarlo a buscar. Pero uno no sé, uno tiene como un apego allí que no sé si se romperá. Yo dejo que la cosa fluya. Yo estoy muy feliz aquí, debo decirlo. O sea, yo nunca me imaginé, Pascual, que yo iba, con todo lo que yo amo el béisbol, yo siempre cubrí las grandes ligas de lejos. Venía una vez al año al Juego de Estrellas o a un evento especial. Y me quedaba una semana para cubrir el béisbol y más o menos. Pero cubrir un equipo todos los días, cubrir los grandes eventos del béisbol acá, ser parte de la Asociación de Escritores Asociación Americana de Escritores de Béisbol, es algo que yo no soñaba que iba a hacer. Y hacerlo me gusta mucho. Yo veo... qué sé yo, escritores como Jason Stark, a quien admiro tanto, y a quien puedo en una serie mundial acercarme a saludar e intercambiar con él una opinión. Es algo que yo no soñaba y ahora es algo que me es cotidiano, que ya siento como que, bueno, es parte. Sí. Entonces, mira, todo pasa por bien, lo bueno y lo malo. Mis hijos están aquí, seguros. Tenemos un medio como el Extra Base, con el que estamos tan satisfechos. Sí. Gracias a Dios. Siempre yo por todo le doy gracias a Dios. Creo que todo lo que nos pasa es gracias a Dios. Yo por ejemplo, tengo un espacio, ¿tú sabes qué yo digo? Que a mí no me gusta cuando la gente dice, si te sacan por la puerta, te metes por la ventana. No, porque si te sacan por la puerta no te quieren ahí. Es así. Si te sacan por la puerta, toca otra puerta. Pero, mientras tocas otra puerta, ve construyendo tu casa. Sólida. Para que no tengas que tocar ninguna puerta, sino que entres con tu llave. Eso es el Extra Base para mí. Es esa casa del béisbol. El símbolo del Extra Base es un home. Yo digo que es the home of baseball. Y ahí es mi casa. O sea, es la casa de mi hijo, donde yo no necesito una llave para entrar. No necesito tocar la puerta para entrar, tengo una llave. Sí.
Entonces yo tengo que darle gracias a Dios, de verdad, por todo lo que tengo. El año pasado, sin que lo esperara, me llamó Carlos Guillén, que es como un hijo profesional que me dio la vida, para que con él fuera la comentarista de la primera transmisión en Eso nunca español. lo pudiste hacer en Venezuela, ¿verdad? Nunca me dieron el chance, por lo que te digo, ellos no saben si yo sé. Ellos no saben, no saben. Y bueno, y no me importa. O sea, lo mejor para mí es que no me importa que no lo sepan. O sea, no me hicieron falta. Sí. O sea, para que yo llegara aquí, yo pienso tal vez más bien, ahora que hablo contigo, que todo eso más bien fue una motivación para mí. Las 5 mises, la gente que me descalificó, porque ¿qué pasaba con la descalificación? Bueno, que me obligaron a estudiar más, Sí. a saber más. A que no todo era un físico. Mira, esto lo puedo contar porque terminó como una bonita historia. Don Luis Aparicio, Rubén Mijares le dijo para hacerle una entrevista. Y don Luis le dijo, ¿y ella sabe quién soy yo? Y Rubén me lo dijo. Ok. Y yo me metí un puñal de don Luis. No había escrito Augusto Cárdenas su libro, pero hay mucho material, gracias a Dios, hay material disponible de don Luis para tirar para el techo. Sí. Comenzaba internet y tal, obviamente la Biblia que camina, que es Rubén, el propio Rubén, Gonzalo y broma. Y al final no hicimos la entrevista por cuestiones de tiempo, pero yo fui la coordinadora del evento Maltín Polar del Milenio en el año 2000. Ok. Y me tocó atender a don Luis. Y yo dije, este es mi momento. Y me senté a hablar con él. ¿Cómo está? Y cuando empecé a hablar con él, empecé a contarle su vida. Y el hombre quedó. Todo lo que había pasado con él, cuando se arrepintió, que le dio rabia, que le descontaban plata del impuesto y entonces iba a renunciar a las grandes ligas. Y lo paró todo ese cuento porque estaba Carrasquel ahí. Y los puse a hablar los dos y terminamos hablando los tres. Y yo hoy en día me jacto de una amistad muy chévere con don Luis, porque hablando conmigo, oyéndome, se dio cuenta de que yo sabía quién era él. Bueno, Si no te oyen, ¿cómo van a saber? tú debes conocer el nombre, con esto me voy a ir al corte. Ahorita se me escapa el nombre, pero. Y no es Luis Aparicio, es el caso de Alfonso Chico Carrasquel. Yo no sé cuántas biografías existan de Chico Carrasquel, pero la mejor que haya leído, no sé si tú le hiciste algo al chico. Mira, no, yo hice el prólogo del mejor libro. Yo no lo hice, yo no le hice un libro al Alfonso. A ver si es el mismo libro. Con la B en el pecho de Milagro Socorro. Ah, Que es la entrevista. lo mejor que he visto para el Chico Después Carrasquel. que Milagros hizo eso, no tenía sentido hacer un libro sobre Totalmente. Carrasquel, porque ahí está todo. Era Carrasquel en un confesionario con Milagros. Yo hice Sí. el prólogo de la segunda edición de Ese Con la libro es B en el espectacular. pecho. Si no lo han leído, lo invito a que lo lean porque ella logró sacar un Chico Carrasquel completamente distinto No, además, al. como Milagros es poeta. Bueno, tenemos que ir al corte. Aquí nos están pidiendo rápido que vayamos al corte. Estamos en Lo Demás Fue Fácil Podcast. Siempre venimos con la intención, Mari, de conversar media hora, 45 minutos y la cosa se termina alargando porque se pone muy buena. Ya venimos con mucho más. Estamos de regreso, seguimos conversando con Mari Montes, estamos en Lo Demás Fue Fácil Podcast y voy con cosas puntuales, Mari. Tu experiencia con los Tigres de Detroit. Llegar al... Yo creo que era un sueño de muchos años, ¿verdad? Poder estar ahí. Mira, es cómico porque ni siquiera era un sueño. Yo me lo tenía tan negado Ok. que no pasó y yo nunca pregunté. ¿Me pueden dar la oportunidad para no darles la oportunidad de que me dijeran que no? Ok. Nunca toqué eso. Y cuando me llamó Carlos para decírmelo, bueno, emocionadísima. Y lo único que hice fue estudiar. Vamos contra Anaheim, ese juego. Estudié a todos los jugadores de Anaheim, a todos los que podían entrar de la banca. Obviamente con énfasis en Shohei Ohtani y Mike Trout. Creo que me tocó además la fortuna de poder comentar un juego con el unicornio, Mike Trout y Miguel Cabrera al otro lado.
también estudiar a Detroit. Hice lo que yo creo, como a mí me gustaría que ese trabajo sea. No saludamos a nadie, pura información, la transmisión. Lo único malo de ese juego fue que duró 2 horas 10. Ah, bueno. Terminó 1-0 y fue un juego rapidito. Yo quería que se fuera extra inning, pero nada que ver. El juego terminó. Pero fue muy chévere, una experiencia súper linda y además hacerlo con alguien como Carlos, a quien adoro, que es como un hijo en verdad. Mira, te hubieses podido imaginar en tu época, hoy en día hemos visto, si hablamos de Latinoamérica, hemos visto a Carolina Guillén narrar béisbol. Ahorita en el hipismo estadounidense, pues no solamente pasa en el ámbito latinoamericano, en el hipismo estadounidense actualmente está la primera mujer narradora de caballos, está en el hipódromo de Par Racing, si no me falla la memoria. Cuando tú comienzas a mirar esos casos específicos que antes no ocurrían, el mismo caso tuyo con el ejemplo de los Tigres, ¿qué piensas? Ay, soy feliz, Pascual, digo, es el momento y que se monten todas en la ola. Porque de pronto alguien te dice, bueno, es la corrección política, qué bueno que llegó la corrección política y que a las mujeres se les están abriendo esas puertas y que además las que están demostrando la calidad que tienen, cómo se ganaron esos lugares. Sí. Hay alguien que de pronto dice, bueno, pero ¿hasta cuándo van a destacar que una mujer es por primera vez que está en algo? Qué fastidio. No, hay que destacarlo. Sí. Hay que destacarlo porque costó mucho. Costó mucho que esas mujeres estuvieran allí. Costó mucho que fueran managers en los sistemas de desarrollo. Costó mucho que estuvieran en las oficinas como Kim Mang. Costó mucho que estuvieran al frente de los micrófonos narrando play by play un juego de béisbol. Todo eso costó mucho. Sí. Entonces ahora nos dicen, qué bueno que lo tuvieron. No digan nada, calladitas, se ven más bonitas. ¿Cuál es el escándalo? No, claro que tenemos que hacer un escándalo. Si estamos logrando cosas, ¿cómo no lo vamos a promover? Mira, o sea, chévere. Te voy a cerrar con esto. Lo primero que venga a tu mente es lo que vas a soltar. Okay. Te voy a dar nombres de personajes que yo sé que tú quieres mucho y incluso algunos de ellos ya lo hemos nombrado aquí a lo largo del podcast. Voy como me lo pusieron aquí. Peggy Quintero. Una maestra. Marta Blanco. Una maestra, una amiga. Rubén Mijares. El mejor cuentacuentos. David Concepción. El rey David, uno de los hombres que me enamoró del béisbol. Chivita Lezama. Mi niñera del estadio, mi niñero. Mi niñero es lo primero, pero bueno, nada, el gran Chivita es una leyenda, pero mi niñero del estadio. Tania Sarabia. Una risa garantizada. César Miguel Rondón. Un consejero, un corrector de pruebas de lujo que tengo yo. Elba Escobar. Una amiga entrañable, solidaridad total. Leonardo Padrón. Leonardo, un buen amigo, beisbolero caraquista. Graterolacho. Mi otro papá. Isa Dobles. El béisbol y la feminidad. Daniel Álvarez, papá. Mi amor, mi novio, mi gran amor. Daniel Junior. Mi chino, uno de mis hijos adorados. Santiago. Santiago es un hijo muy especial, muy dulce. Santiago es la dulzura. Cuchi, es como un osito. Mira, y si tú tuvieses ahorita la posibilidad, imagínate ahora este ejercicio, Mari. Estamos aquí sentados, ¿verdad? Y tienes la posibilidad de hablar con la Mari Montes, no sé si de la de 27 años que nombraste cuando comenzabas en esto del béisbol, o vamos con Mari Montes de unos 15 años. ¿Qué le dirías, Mari Montes, la de hoy, a esa Mari Montes de allá? Le diría que sueñe, que todo lo que sueñe puede suceder. Le diría que no se deje. Eso le diría, no te dejes
que nadie limite tu sueño. Eso le diría, porque tal vez hay cosas que en aquel momento dolieron, que en aquel momento sacaron lágrimas. Ujú. Y que hoy en día yo lo veo como por el retrovisor y digo, todo eso valió la pena, así que no te dejes. Sigue para adelante. Uno llora, uno se siente mal, uno se da golpes, le salen morados, se quedan las cicatrices cuando te rompes. Y todo vale la pena. Tú sabes que hay un famoso ejercicio que recomiendan mucho, y con esto vamos a darle la bienvenida a tu hijo. Hay un famoso ejercicio que recomiendan mucho, especialmente si la persona todavía está en un proceso de no creerse lo que es mirarse en el espejo y frente al espejo decir, en este caso, Mari Montes, gracias Mari, gracias Pascual, mira hasta dónde me has traído, mira dónde estamos. Y te lo mereces porque yo siento que ese cuento de aquella Mari que iba con su papá al juego y se enamoró del juego, yo pienso ahora que tu hijo te dio el regalo más hermoso, poder hacer el béisbol. Pienso que en el mejor país del mundo para hacer el béisbol, porque esta es la cuna del béisbol, y hacerlo como lo haces ahora. Yo no sé si lo hizo con esa intención, pero como hijo creo que será el mejor regalo para una gran madre. Sí, ay, gracias. Así Tan que bonito. bueno, con eso le doy la bienvenida al chino. Es más, preséntalo tú. Ahora, como si fuera un pelotero. Ahora viene en el turno Daniel Álvarez Montes, número 17 todavía. 17, sí. 17. Ay, qué bien, fíjate, no fue el 13 de Guille. No, es que el primer uniforme de él lo elegí yo y le puse el 17 de Claro, Carraquelito. el chico Carrasquel. Y se quedó ahí. Bueno, el chino Álvarez lo vamos a tener ya en la parte final. Bueno, ahora tengo al chino Álvarez. Chino, fue así como lo veo. Es un regalo para tu mamá darle el béisbol. Yo creo que sí, porque además, más que un regalo para ella, incluso también lo fue para mí. Porque si bien el proyecto del Extra Base lo arrancamos muy bien, Julio Muñoz, mi socio, y yo, hacía falta tener a mi mamá. No solamente por la figura materna, Sí, sino sí. por la experiencia, lo que ella sabe, lo que ha vivido, lo que ha conocido. El trato con los peloteros, el trato con ejecutivos, con coaches, etcétera. Y era algo que nos hacía falta y nos ha ayudado muchísimo. Y obviamente ella tiene una trayectoria larguísima. Sí. Y cuando Mari Montes está en un proyecto, la cosa cambia. Y eso es algo que nos Eso es ha un traído plus. muchas cosas Es buenas. un plus, sin duda. Sin duda, sin duda. Y creo que mejor imposible no pudo ser. ¿Cuál es tu primer recuerdo con tu mamá en el béisbol? Wow, tiene que ser en la cabina del universitario. Yo te vi En un el montón de sonido. veces corriendo por Muchas veces la... con la por bandera ¿cómo se llama? de tiburones, por No, el y tú palco sabes de que donde prensa. está ¿cómo se llama? Donde están las casetas de transmisión, yo te vi un montón de veces corriendo por ahí. Yo creo que ese es mi primer recuerdo porque prácticamente nací ahí. Yo te lo contaba Sí. cuando nazco yo y desde qué época ella me llevaba al estadio. Yo creo que mi primer recuerdo es ese, caminando con ella por el terreno, agarrados de la mano o en el palco de prensa. También, por supuesto, chiquito jugando pelota, ya llevándome al estadio, comprándome mi primer uniforme, guante, etcétera. Pero sin duda tiene que ser ese en el universitario. ¿Querías ser pelotero? Yo jugué mucho y sí quise ser. Yo creo que todo. ¿Posición? Catcher, siempre fui catcher. Cuando no que echaba, me mandaban al outfield, una que otra vez jugaba infield, pero catcher era la posición que siempre jugué y la que más disfrutaba, sin duda. Y si todavía me llaman, no, vamos a una que manera, vamos a una liga, lo que sea, catcher es lo que voy a jugar. Ahora explícame, yo me imagino que mamá Mari te ponía camisa de los Leones, gorra de los Leones, todo con los Leones. ¿Cómo no saliste Mira, caraquista es entonces? una buena pregunta. Yo no recuerdo, quizás ellos, mis padres sí, pero yo no recuerdo vestirme de león ni nada. Ok. Sí sé que me hacían regalos de bordados de almohadas, de ropita, cosas Ok. con leones y cosas del Caracas. La esposa no sé de qué jugador, no me regaló como un móvil de esos que tenía leones. Ok. Y a mí, pero yo nunca fui del Caracas, ni cerca. Y me gustó
supongo yo que fue el ambiente y todo en los juegos de La Guaira como es un club, con la samba y todo eso. Y O sea, todo. que el error de ella fue llevar... No, en esa época la zapa Había- podía entrar. puede entrar, es verdad. pero también un juego de la Guaira es un club, seguro. Sí. Me llevó, a mí me gustó más ese ambiente. Y posiblemente, bueno, sé que Felipe Lira es culpable por eso. Felipe es uno de mis primeros ídolos, alguien muy cercano a nosotros, pero sí, Felipe fue culpable. Felipe, a mí yo recuerdo que él me paseaba por el clubhouse, por el terreno, me regalaba gorras, de todo. Y eso fue todo al principio. Para mí, que yo veía con béisbol, lo relacionaba con La Guaira. O sea, podía ser un juego de Grandes Ligas en junio. Y está en el televisor de mi casa y yo pensaba que era La Guaira que estaba jugando. Porque era cosa de niño chiquito y ya después, obviamente, voy creciendo y empiezo a tener uso de razón y Sí. digo, ok, Tiburones es este equipo y ese fue el equipo que yo apoyo siempre. ¿En qué momento tienes conciencia de dónde estás? Wow. O sea, tu mamá te está llevando al juego desde que eras Desde imagínate tú, desde que desde estaba en bebé. el vientre. No sé, han ¿En podido- qué momento tú tienes conciencia? Wow, pero es que estoy aquí. Ha podido ser, no sé, posiblemente 5 años, entre los 4 o 5 años posiblemente. Sabía yo que era el estadio y que tenía y que podía ir para allá y obviamente ya estaba trabajando. Pero como tú decías, yo caminaba, corría por el palco de prensa con Sí. la bandera de Tiburones. Los molestaba a ustedes mientras estaban haciendo su trabajo. Disculpas a todos los No, no te periodistas. preocupes, te veíamos crecer. Pero eso, cuando no, me quedaba con Yoko en su puesto, que yo siempre digo que ese es el mejor lugar para ver béisbol en el mundo. O sea, El puesto que la extraña a ella, porque el puesto sigue vacío ahí. Exactamente, y ese es el mejor puesto para ver béisbol en donde te pares, es ese. Y no hay nada mejor que eso. ¿Crees que hubiese sido distinto, Chino, si te hubieses quedado en Venezuela a lo que has podido hacer viniendo a Estados Unidos? 100%. Ahora, yo creo que muchas veces la gente pensará, bueno, es que el hombre llegó aquí y ya y No, todo salió. No ¿Cómo fue ese proceso para...? Porque yo creo mucho en abrir puertas. Y para abrir las puertas, hermano, usted tiene que empezar a meterse. Es Porque que- si no se mete, no se abren las Es puertas. que hay una cosa acá, es que el primer juego de béisbol que yo cubro, cuando yo empiezo a cubrir a los Marlins la primera semana, no fue con nada relacionado con mi mamá, ni con EBTV, ni nada de eso. Yo conseguí una acreditación, en ese momento era para una página web de Boris Mizrahi, imagínate. Imagínate. Y ahí fue como cuando yo empiezo a cubrir. Luego se abre la oportunidad en NBTV, pero todavía tenía que ir yo al estadio y ganarme todo. Entonces, Sí. en Venezuela yo siempre crecí, ahí va el hijo de Mari. Sí, el chino, el hijo de Mari Montes. El chino, el hijo de Mari. Acá yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Acá es, ahí va la mamá de Daniel. Por ejemplo, Don Mattingly, veía a mi mamá y no era, Mari, no, era, Danny's mom. Wow. Entonces, era una cosa que acá, digamos, que es como si hubiera empezado yo primero y después vino mi mamá con el extra base. Claro, ya tenía sus pautas con Sí. EBTV, pero realmente, cuando nos establecimos, por decirlo de alguna manera, fue ya una vez con el extra base como un medio que cubría Grandes Ligas todos los días acá. Sí, porque la mayoría de los casos de hijos, si hablamos a los deportes, la mayoría de los casos de hijos de personas conocidas, yo creo que el único, o uno de los pocos, pero no decir que el único, yo creo que uno de los pocos que él dice que no, pero yo siento que por lo menos igualó al papá es Alex Candal. Oye, Lázaro en su época era Lázaro Candal, Claro. pero es que Alex, wow. Pero, exacto, no, Pero son muy pocos casos. son pocos casos y hay gente que me lo pregunta, oye, ¿sientes presión? Presión no, por nada del mundo, pero sí hay una responsabilidad grande. Porque hay muchas cosas que, oye, no, pero es que tu mamá no era así, o tu mamá esto no lo hacía así, o ese tipo de cosas. Y más hoy en esta era con las redes sociales y todo, hay muchas cosas que uno lee, que no le presta atención, pero obviamente es inevitable verlo. ¿En qué momento entendiste que podías abrir el camino? En nuestra época necesitábamos que alguien nos contratara. ¿En qué momento entendiste que no hacía falta eso? En lo que pudimos establecer la extra base como un medio independiente. Y recuerdo, porque cuando se acaba el programa en NBTV, en abril, que yo veo que ahí yo no tengo ya nada que buscar ahí, que no había ningún tipo de chance, pues ya el extra base lo veníamos ideando Julio y yo, pero nos faltaba como que ese empujón de, ok, ahora tienen que ponerse a trabajar. Sí. Se acaba el programa, yo no sé cómo Pascual, pero en 10 o 11 días montamos todo. Periódico, a los redactores, la web, canal de YouTube, todo. Todo lo montamos rapidísimo.
los sponsors también, que fue la parte más difícil, tuvimos lo suficiente como para salir adelante y sin tener que poner un solo dólar de nuestro bolsillo. Ok. Y en lo que vemos que a los Marlins les gusta y nos dan el apoyo y nos dicen, oye, esto está muy bien, claro, vengan a hacer la cobertura con el extra base, lo que necesiten, que nos establecimos como un medio independiente, y digo, que ahora es cuando sé que esto puede abrir puertas. Y he visto otros emprendimientos, otras páginas. Veo HSM Sports en Venezuela y Canadá, Sí, por sí, ejemplo. sí, sí. Veo otros que poco a poco se van uniendo y digo que bien y ojalá sean más. Claro, hace falta mucha seriedad, mucha responsabilidad, mucho trabajo, Sí. pero a mí me gusta que eso sea así y hay gente de esos emprendimientos, de esos proyectos que me han dicho, oye, es que el Extra va a ser referencia para nosotros. Para mí Sí. eso ya es algo que jamás me imaginé que podía ser así. Bueno, eres referencia para nosotros. No, No lo gracias. decimos porque estamos aquí, es que es la realidad. No, eso no. Eres una gran referencia para nosotros. Y ahora, Daniel, ¿cómo fue todo? Porque la gente pensará, bueno, llegaron y ya se montaron. ¿Cuáles fueron los caminos por los que tuviste que pasar para que esto llegara a donde está ahora? No, bueno, cuando llegamos acá, él fue, a ver, yo termino en Venezuela y en medio del quinto año de bachillerato tengo que venir acá y acá fue un proceso de adaptarse al idioma, adaptarse a la cultura y todo eso. Y después fue trabajo y más trabajo hasta llegar a ese punto. Y cuando, por ejemplo, cuando agarramos el extra base, que lo establecemos, eso no fue que pasó de la noche a la mañana que los marleanos se vengan para acá y esto, no. Sí. Había que seguir haciendo coberturas, había que seguir mostrándoles, mira, este es el trabajo que estamos haciendo y eso poco a poco iba sacando los números y esos números nos permitía ir a tocarle la puerta a algún cliente, a algún sponsor de, oye, a ver Sí. si les interesa apoyarnos. Hay unos que, oh sí, claro que sí, vamos a apoyarlos, pero todavía hay que seguir cumpliendo con estas cosas. Sí. Y es un trabajo constante que nunca para y no es fácil. Y mucho menos siendo independiente y mucho menos siendo latino también, por más que estemos en Miami, no es una tarea sencilla. ¿Cuántas personas son en el extra base? Los socios somos Julio y yo, pero ya tenemos un equipo, Pascual, más o menos como de 12 personas, Está entre bien. 11 y 12 personas, porque es el equipo que está acá, Julio, mi mamá, yo, pero está el equipo en Caracas también, con Wilder Delgado, con Gabriel Chávez, con Jesús Aldana, que es nuestro diseñador en Colombia, Iber Caridad, Jesús David Castellano, y distintos colaboradores que tenemos que no solamente están en Caracas, en Dominicana, como Eliezer González. Es gente que poco a poco se ha ido uniendo Sí. al proyecto y poco a poco lo hemos convertido en un equipo más grande que se encarga, bueno, de sacar todo esto adelante. Yo creo, a mí en lo particular, yo siento que no hay nada más hermoso cuando tú miras a las personas crecer y las miras hacerse. Yo cuando te vi estaba el proceso creo que la firma de los jugadores, del contrato, ¿verdad? Tengo mi memoria un poquito, pero creo que sé que estabas en el sitio. No recuerdo ahora exactamente qué se estaba negociando en ese momento. Exacto, del Creo que era convenio, el contrato, el convenio laboral. ¿verdad? del Wow, año cuando yo pasado. te vi en el sitio, un momento tan importante y ser una pieza importante, eso me alegró mucho. Porque vuelvo y te repito, llegar allí no se llega un día para otro. Para llegar allí tienes que abrir muchas puertas y abrirlas sólidas. Y que cada puerta te va permitiendo subir al escalón. Y ganarse la confianza con el trabajo, porque el extra base fuimos el medio que dio la primicia de se acabó el paro patronal, vamos a jugar. Y eso era lo que nosotros no lo estábamos buscando y no nos hubiéramos imaginado tampoco Sí. que iba a ser así. Pero Porque ya esto iba mucho más allá de los Marlins. exactamente, esto ya mucho más allá del equipo, mucho Sí. más allá de un solo jugador o de dos jugadores. Eso fueron días, Pascual, de ir y quedarse hasta un día que creo que nos fuimos cerca de las 3, 4 de la mañana Imagínate. de Júpiter para volver a Miami, para volver a estar allá a las 10 de la mañana. O sea, si dormimos 1 hora, 2 horas fue mucho. Y fue para eso y conversar con los distintos colegas que estaban allá, con los ejecutivos, con los representantes de los jugadores. Y fueron días muy tensos de mucho trabajo porque sí, uno está en el ejerciendo, claro, el lado periodístico, pero tiene que haber pelota, porque si no hay pelota, ¿qué vamos a estar haciendo todos estos meses? Y cuando se acabó y por las fuentes que hicimos esos días y por años ya de trabajo también, haber podido dar esa primicia fue lo que yo jamás me hubiera imaginado que iba a pasar. ¿Cuántos años tiene el extra base? Está en su quinto año.
Está en su quinta. Hoy en día el Strava se da ojo, no quiero que hablemos de números, me refiero a que si ya da sólidamente como para que los integrantes del Strava se digan, este es nuestro negocio, no necesitamos ir para otra cosa. Yo creo que sí, por lo menos. ¿Hace otra cosa aparte de esto? No, yo no hago Ok, otra cosa. ok. Yo no hago otra cosa. Bueno, con decirte, por ejemplo, que ahora puedo vivir con mi novia en mi apartamento. No es algo, no es una casa enorme, no es- Pero, no, pero es algo que puedo hacer por el extra base. lo que implica que hay un proceso claro de crecimiento. Exactamente. Ahora, mira, vi una foto, me puse a stalkear a tu mamá en la cuenta de Instagram, me puse a stalkearla. Vi una foto de ella contigo en la caseta de audio interno Sí. del estadio universitario. Y después vi una foto, ella tomándote una foto en un palco de prensa, no, me imagino que es aquí el de los Marlins. Y claro, la carita de tu mamá es un poema en esa foto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo mirar esos dos aspectos? O sea, ¿cómo lo vives tú que eres su hijo? O sea, verla, tú sabes que ella está feliz. Yo Oye, yo sé- creo que uno como hijo no es nada más grande que hacer feliz a la, no hay mamá. no hay nada como eso. Porque los papás pueden ser muy buenos, hermano. Pero- Pero mamá es mamá. Tal cual. Y cuando yo veo que ella está feliz, que ella se siente orgullosa sobre todo, para mí es lo más importante. Digamos que no es que cada cosa que yo hago necesito su aprobación. Pero si ella tiene algo que decir, como, oye, mira, esto me parece que no debemos publicarlo así. O mira, está pasando esto, creo que se le tiene que dar otro enfoque. O a veces sencillamente me dice, eso no estuvo bien, no me gustó cómo preguntaste esto, cómo escribiste esto. Y es una cosa que también yo podría ser el director, Sí. pero ella siempre va a ser mamá. No, y tiene la experiencia. Por supuesto, y siempre hay que escucharla y respetar lo que dice. Y para mí eso, cuando sé que las cosas salen como a ella le gusta ver que salen, es lo mejor. ¿Heredaste toda la faceta de tu mamá o solamente esta? O sea, cantas, Posiblemente solamente actúas, esa porque escribes. no canto, no actúo, Nada de eso. escribo Nada, ni sí, caraquista, pero nada. caraquista nada, cantar nada. Aquí no. la cosa es tan seria Aquí aquí la cosa es tan seria que la Guaira comenzó a reaccionar no me en la dejaban final y entrar a la casa. te mandaron para tu casa. Exactamente. Yo tenía prohibida la entrada. Es más, creo que es la primera después de la final que vengo por acá. Imagínate. Y ya estamos más allá de la Serie del Caribe. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo miras al Strava en el tiempo? Como un medio que seguirá creciendo y que no solamente va a informar de béisbol, sino de otros deportes, y no solamente en español, sino en inglés también. Y háblame de cuando dices no, otros deportes, ¿has pensado en Sí. ir más allá del béisbol? Sí, ir más allá. ¿Te del preocupa béisbol. el nombre? No me preocupa nivel de el no- merchandise? No me preocupa el nombre porque hay otra alternativa, otro plan que Ah, tú tenemos ahí. tú tienes su plan B. Un plan B y un muchacho claro. No es, ahí sí mi papá tuvo mucho que ver. Bueno, que imagínate, estás rodeado de gente que sabe mucho de este Exactamente. negocio. Que eso es lo bonito y también lo que nos ha ayudado mucho en el extra base, porque mi mamá es mucho por el lado de béisbol y el lado periodístico, pero mi papá, que ha trabajado siempre en producción Sí. de televisión y como gerente también de distintos medios, tiene una visión completamente diferente. Y entonces, por ejemplo, a veces nos sucede que tenemos una situación en el equipo y a lo mejor yo no sé cómo manejarla. La primera persona a la que llamo es a mi papá. Mira, está pasando esto. Que nos están proponiendo esto. O alguien nos preguntó que qué tal, si qué piensas tú. Al primero que yo llamo es a mi papá porque él siempre va a tener la respuesta correcta, pienso yo. Y a lo mejor si no la tiene, me dice, mira, pero intenta con esto o Sí. busca dentro de ti qué puedes encontrar para poder solucionarlo. Piensa qué es lo que más te conviene. Y entonces Te lo vi- pone en perspectiva. te hemos visto de comentarista. ¿Has pensado en hacer vida en ese mundo del béisbol o lo descartas? No, para nada lo descarto. ¿Narrar Para o comentar? Me gusta comentar mucho. Narrar no lo he hecho, sí, se da por supuesto que... Bueno, tienes más que voz lo que unos cuantos que he escuchado por ahí. Pero eso no... Lo dices tú, no. Bueno, yo puedo decirlo. Tienes más voz que unos cuantos. Exactamente. Pero, a ver, me gusta, sí te digo que lo que hago me gusta mucho, porque, y eso fue algo que sí, por ejemplo, el año que estuve como comentarista con IBC, con Fernando Arreaza, lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo y me encantó la experiencia. Sobre todo porque además pude compartir transmisión con Francisco Cervelli un día, Imagínate. la Serie Mundial y la Serie Sí, del sí, Caribe, con Alex González, con Miguel Rojas, y fue una experiencia espectacular. Pero ese fue el año
aún estamos en pandemia, pero siento que me alejé un poco de lo que es el beat, lo que es estar todo el diarismo de la cobertura Sí. de un equipo. Sí. Y no es que no me haya gustado, pero sí fue diferente. Y yo he descubierto que realmente lo que a mí me gusta es estar en el estadio, llegar temprano. El juego es a las 7, yo llego a las 2:30, 3 de la tarde. Me gusta hablar con los jugadores en el clubhouse, con el manager, con los coaches, con el gerente si está caminando por ahí. Esa parte a mí es lo que más me gusta. Sí, obviamente me encantaría comentar de nuevo o narrar si se da la oportunidad, pero esta es la parte que a mí me gusta más. Yo creo que es una faceta fascinante y más cuando uno tiene la posibilidad de llegar a donde muchos quisieran llegar y no pueden Exactamente. entrar. Cuando tú tienes esa posibilidad de sentarte a hablar con ellos, es como un momento, no solamente sentarte a hablar con ellos, sino que te hayas ganado la confianza de ellos. Exactamente. Y sobre todo porque hay tantas cosas que uno desde afuera, e incluso quizás no las ve, como fanático o ese año de comentarista. Y cuando entras al clubhouse y hablas con los jugadores o ves por lo que están pasando, a veces Sí. basta con ver en qué estado de ánimo llegan. Ujú. Y no les tienes que decir nada. Sí. Los ves salir a practicar y sabes que ese día no les está yendo bien bateando o agarrando los roles. Ya tú sabes que el jugador está pasando por un Sí. momento difícil. Entonces luego, ¿qué pasa? Luego llega la rueda de prensa con el manager. Oye, mira, he notado que está pasando esto con este jugador. Y el manager te puede dar una respuesta que valide lo que tú estás diciendo y a lo mejor entra en profundidad Sí. o protege más al jugador y ya después a la hora del juego sucede algo y ya tú sabes que hay algo ahí detrás y puedes hacer un mejor comentario, puedes escribir una Sí. mejor crónica o después del juego hacer una mejor pregunta. Sí, Y eso es totalmente. algo que el estar ahí adentro es lo que te lo permite. Es una ventaja espectacular. Bueno, pudiese pasar más tiempo aquí, pero no me permite. La producción no me permite que me alargue. Sin embargo, mira, aquí, mira, esta La libretica no ¿Qué falla. te parece la libreta? Mira, voy a ponerme los lentes porque Por sin supuesto. lentes no veo. Mira, si aquí me pusieron que a los jóvenes, pero yo diría que ¿qué consejo le darías tú? Bueno, podemos llevarlo en dos partes. ¿Qué le dirías tú a la gente que piensa hacer lo mismo que han hecho ustedes o algo parecido? ¿Dónde está la clave? Yo creo que la clave es en no dejar de trabajar. Es que el día que se pase algo por alto y lo dejes pasar, no le prestes atención, no le des continuidad, sencillamente va a ser muy difícil, paga la redundancia, que continúe y que siga creciendo. Yo creo que lo mejor que nos ha pasado a nosotros, o la manera en la que lo hemos hecho nosotros, es que estamos en cada evento que podemos. Cada cobertura, por más mínima, estamos ahí y estamos buscando cómo estar pendiente de todas las ligas. Sí. Serie del Caribe, Grandes Ligas. ¿Qué está pasando en Japón? ¿Qué está pasando en Corea? ¿Qué está pasando en México? Todo eso lo tenemos. Entonces, al no dejar de trabajar, yo creo que lo demás viene solo. No, y sin duda es importante hacer un equipo de trabajo donde uno También. esté tranquilo, ¿no? Que haya Por supuesto. que haya un ambiente maravilloso. Por Ahora, supuesto. ¿qué le dirías a la gente que no hace lo mismo que hacemos nosotros, pero que tiene la misma edad que tienes tú? Porque ahí sí no me puedo meter yo. La misma edad que tienes tú, ¿qué le dirías a los chamos, a los jóvenes? No, bueno, también es, por lo menos en mi caso, yo siempre he sabido que he querido hacer. Eso te iba a preguntar, siempre tuviste Es claro. siempre. Eso es una gran Siempre. ventaja. Y yo es creo una que gran eso fue una ventaja. gran ventaja. Claro. Hay mucha gente que no sabe. que no Hay sabe. gente que tiene la edad que tengo yo y no sabe lo que quiere todavía. Y no los culpo. Pero es por lo que yo, por lo que yo siempre vi Sí. y siempre supe, ok, yo quiero hacer esto. Creo que es importante también quien te rodea. Por lo menos en mi familia. Totalmente. Con mis padres, mejor imposible. Con mi hermano, también. Porque él, o sea, si bien él no está en el medio, sabe mucho de béisbol, tanto o más béisbol que yo. ¿Qué hiciste el día que lo viste en el terreno? Oh, yo estaba más nervioso que él. yo estaba más nervioso que él, pero fue algo tan bonito porque desde que llegamos, que él estaba con el clarinete, e íbamos a los juegos, él siempre dijo, yo quiero un día tocar el himno acá. Yo quiero tocar el himno acá. Siempre. Y el día que lo hizo, eso fue Wow. una de las cosas más bonitas que nos ha pasado como familia. Yo creo que al final el consejo, más allá de que tengan claro qué es lo que quieren y que cuando tengan la claridad de qué es lo que quieren, pónganle mucha pasión a lo que vayan a hacer. Soy un fiel creyente y no importa la edad. Yo creo que es la primera vez que se lo voy a decir a alguien de tu edad. Pero al final yo siento que es vital
tener la familia Sin duda. como debe ser, pues. Sin duda. Cuando hay una ruptura en la familia es difícil que las cosas vayan bien. Es muy difícil. También, por lo menos de mi parte, está Sara, mi novia, que también es periodista y ha trabajado como periodista deportiva, es periodista deportiva. ¿Es parte del equipo también? Es parte del equipo, sí, porque, por ejemplo, desde que llegó, y eso es algo que también quería decir, nos ha ayudado mucho con todo. Ella como ella también ha trabajado además en producción y con otros medios independientes, me dice... Es otra visión más. ¿Qué tal si hacen esto? Oye, pero ¿no crees que esto a lo mejor quedaría mejor así? A veces tenemos que preparar presentaciones o trabajar en alguna entrevista o algo así. Y me dice, oye, yo te puedo ayudar con esto. Pero también, mira, este fin de semana quiero ir a Orlando, por ponértelo así. Sí. Yo también quiero, pero está esta serie, hay que hacer este trabajo con este jugador. ¿Por qué no nos esperamos un tiempito y que ella pueda entender eso? Eso no tiene y precio. apoyarlo no tiene precio. Eso es como cuando yo veo un entrenador de caballos, tengo uno en mi mente ahorita, es un entrenador de Bahamas, y lo veo con su esposa y sus 2 hijos. Su esposa va a las carreras, su esposa baja cuando gana una carrera y se toma la foto con él y va con sus 2 hijos. La esposa va con sus hijos al establo, entonces ya tú miras que la niña, porque cada vez que el jockey desmonta, la niña y el niño van inmediatamente a tocar al caballo, lo mismo que hace el papá. Cuando ves los videos en el establo, la niña juega con los caballos, el niño a veces va vestido de jockey. Y entonces cuando tú miras eso, tú dices, bueno, y encima de eso el papá del entrenador fue entrenador. O sea que entonces cuando tú miras ese núcleo, tú dices, es difícil que este entrenador no le vaya bien, porque Exacto. ya esa parte la tiene. Y más en este negocio donde no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay nada. Y es una base que hace falta y un empujón también, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo más importante. Mira, cierro con esto. ¿Tu jugador favorito? Shohei Ohtani. ¿Cuando era chamo? Felipe Lira. Mira, háblame, narrador favorito. Wow, Joe Buck. ¿Y en Venezuela? En Venezuela, Ponte, mi padrino. Bueno, ahí es donde yo quería llegar. Mira, ¿cómo vamos a cumplir? Vamos a tener que hacer algo para cumplir ese sueño. Claro. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir ese sueño de que trabajen juntos? Tiene que Ponti venir al Extra Base, creo. Eso va a ser una parte. Bueno, pero podemos cuadrar unas vacaciones. pero sí, ese es uno de mis grandes sueños. Porque he crecido con mi padrino viéndolo, escuchándolo, además como guairista, que él por muchos años ha sido narrador Sí. del circuito de tiburones. Para mí era lo máximo. Venga, vieja. Y el venga vieja. Venga, y el vieja. yo voy al mío. ¿Cómo y que el dice quién dijo que el voy que- al mío? ¿Quién dijo miedo? Es que incluso, o sea, hay cosas que yo hago y digo, pero ¿quién dijo miedo? O Es verdad. yo voy al mío. O, una situación difícil y Ponti, La Guaira puede estar Uf. al borde de la eliminación. Bueno, el que tenga fe se salvará. Yo digo, Esa, que yo digo, tenga fe cómo se le- salvará. ¿Y cómo le digo yo que no? O sea, no puedo. Yo creo que hay 2 personajes en La Guaira que, a pesar de los años duros de Tiburones, siempre se han mantenido en alta. Uno es él, no sé si se me estará escapando otro, Atilano Hidalgo. Yo creo Atilano que es un monstruo, Atilano es una... O sea, Atilano, el equipo puede estar mal y siempre está arriba. Siempre. Y es eso, a ver, ahorita en estos días de la final, mira, cómo nos escribimos, cómo te sientes, qué piensas de esto y así. No, vieja, así podemos, claro que sí. Vieja. Vale, ya, no te preocupes. Ya, mañana los agarramos, así. Mira, yo le Ese tipo escribí y me acuerdo que me puso, cuando pasaron a la final. Le dije, hermano, lo felicito, qué bueno que está en la final. Y me puso, Tú eres parte de esto. parte de esto, porque tú trabajaste en el equipo. Exactamente. Siempre decía que no, vieja, tú eres parte de esto, tú es tu familia, esta es tu casa. Y yo sí, siempre... Chino, ¿te gustaría trabajar en una cadena, no sé, ESPN, Fox, Sí. Telemundo, Univisión, algo así? Sí, claro que sí. O sea, que tienes muchos sueños por No es delante. algo, mucho. Y te digo, no es algo que descarto. Y si se da la oportunidad, por supuesto que sí. Pero sí te digo que estoy bien ilusionado, bien entusiasmado y muy metido y comprometido con mi proyecto del Extra Base. Mira, voy a cerrar el programa. Vamos a tener a Mari cantando. Me prometieron que iban a cantar. No sé qué canción era a cantar, pero Ella canta ella muy dijo bien. que iba a cantar. Y sí, porque la comida está lista hace rato. El olor está... Huele perfecto. Pero bueno, Mari, venga, vamos a cantar, Mari. A ver. Lo prometido es deuda. Cerramos el programa con Mari cantando. Pero yo le pregunté primero que cuándo fue la primera vez que cantaste en público. En público tenía 21 años. ¿Qué canción?
Hoy es viernes, pero hoy no es viernes. Ah, ok. ¿Qué nos vas a cantar, Mari? A ver, ¿qué cantaré? Wow. Se me ocurrió esto ahorita mientras te los estoy escuchando pensar. ¿Le cantabas canciones de cuna al chino? Mucho. Sí, siempre. Simón Díaz, típico. Yo vi una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Luna llena, luna llena. Bueno, mira que los ojos no mienten. Esa, porque bueno. Es difícil que los ojos puedan mentir. Pero lo que más me alegra es que, aunque nunca hemos tenido una relación tan cercana, Mari, lo que más me alegra es verte feliz. Gracias. Al chino lo vi corretear en el estadio universitario montones de veces. Hicimos una empatía buena en aquellos tiempos. A Daniel, tu esposo, lo he conocido hace poco. No conozco todavía a tu otro hijo, pero siento que el regalo más grande de la vida lo tienes. Tienes una hermosa familia, tienes unos hijos que te quieren, un esposo que te ama, y el regalo más hermoso de lo que te está dando tu hijo con el béisbol, yo creo que eso no tiene precio. Y eso es la bendición más grande de la vida. Así que es. me alegra que estés feliz, me alegra que todas esas cosas por las que hayas pasado realmente han valido la pena. Y yo lo que más te puedo desear junto a Jairo y Yoko es que las bendiciones de la vida sigan. A mí me alegra verlos crecer, como se lo dije al chino, y te lo he dicho, se lo hizo más a él que a ti, porque hablo más con él que contigo, pero a mí me alegra cuando eso ocurre. A Yoko muchas veces se lo he dicho, me alegra verlos crecer. Y ojalá el mundo entendiera que eso es lo más grande del ser humano, cuando miras al otro crecer y eres feliz por verlos crecer. Así que yo espero que eso siga Amén, muchas bien gracias. adelante. No, gracias a Estuvo ustedes. rica esta conversa. Gracias, el mayor de los éxitos para ellos dos, Mari Montes, el Chino Álvarez, un ejemplo maravilloso de que familia fortalecida siempre está unida y siempre hay grandes cosas. Esto ha sido, bueno, y con ellos cae perfecto el lema. Lo demás fue fácil. Después de todo esto, lo demás fue fácil. Podcast. Regresaremos muy pronto con otro invitado.